y son empresas prósperas que Dios sigue bendiciendo. No solamente por los beneficios fiscales que tienen, sino también porque es un principio bíblico. O sea, si está en la Biblia, funciona. Y entre más tienen, pues más dan. Y entre más dan, más reciben. ¿Vale? Pero la lógica del mundo, ¿cuál es? La lógica del mundo nos enseña todo lo contrario. Es que si tú sueltas más, vas a tener menos. ¿Y la lógica de Dios cuál es? En la medida en que yo doy con un corazón alegre, Dios me va a dar mucho más. ¿Por qué? Porque somos administradores. Administradores, recordemos bien esta palabra. Dios es el dueño de todas las cosas. Si yo pongo lo que Él me da a su servicio y lo utilizo para poder hacer su obra, Dios me va a dar más porque estamos administrando lo que es suyo. ¿Vale? Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Deuteronomio 8:18. Dios nos capacita. No solamente Dios nos abre las ventanas de los cielos y nos da oportunidades para que podamos aprovecharlas, sino que también nos da la capacidad, la inteligencia, la gracia. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, no basta con simplemente tener un buen currículum. También uno tiene que tener esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios. Dios es quien pone todas esas cosas: la oportunidad, la inteligencia y la gracia. Sigamos. Otro de las excusas que solemos dar es lo que les comentaba hace un rato. O sea, no damos el diezmo de primeras, sino al final. Y si nos sobra algo de dinero, pues lo damos. Y Dios no funciona de esta forma. O sea, la bendición no se recibe así. O sea, yo no doy de lo que me sobra. Dios lo que quiere es probar nuestros corazones una vez más. Si nosotros somos fieles a su palabra y le creemos al Señor, lo primero que yo tendría que hacer siempre es sacar el diezmo. Porque yo entiendo que lo más importante, la principal prioridad de mi vida tiene que ser el Señor. No puede ser otra cosa. Y cuando yo estoy en paz con el Señor, pues yo puedo esperar que el Señor me bendiga para todo lo que necesite. Amén. Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Siempre Dios espera que nosotros demos el primer paso. En la Biblia no he visto ningún caso donde la bendición llegue antes que la acción. Dios siempre espera que uno dé uno el primer paso, tome uno la iniciativa y haga uno el paso de fe para poder recibir una bendición. Me acuerdo el caso del Mar Rojo y Moisés. O sea, Moisés ora y el Mar Rojo no se abre de una. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Entrar por fe al mar. Y cuando tenía el agua, me imagino, hasta la cintura, fue que Dios abrió el mar. Pero si Moisés no hubiera entrado al agua, probablemente el mar no se hubiera abierto. Los muros de Jericó. 7 días les puso a dar vueltitas al pueblo de Israel, y el séptimo día tenían que dar 7 vueltas. Si hubieran dado 6 vueltas, probablemente no se hubieran caído los muros. Tenían que dar las 7 vueltas para que se cayeran los muros. Y así, todos y cada uno de los casos que vemos en la Biblia siempre exigen que sea uno el que dé el primer paso. Y cuando uno toma la decisión de dar el primer paso, Dios le bendecirá como consecuencia de nuestra fe. ¿Vale? Bueno, ¿cómo ser libres de nuestra esclavitud financiera? ¿Cómo experimentar esa bendición? ¿Qué debemos hacer para poder salir de esa esclavitud financiera? Vamos a ver 6 pasos que son muy rápidos, muy sencillos, y es casi el resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Lo primero que debemos hacer es reconocer que nos hemos equivocado, que tenemos una visión equivocada de las finanzas y de lo que tenemos, ¿vale? Y debemos orar pidiéndole perdón al Señor por ser malos administradores. Yo creo que el primer paso para uno poder ser libre, no solamente de la parte financiera, de cualquier cosa,
es reconocer que nos hemos equivocado. ¿Vale? Entonces, lo primero es pedirle perdón al Señor por haber sido malos administradores hasta el momento. Lo segundo, entregarle el control de nuestra área financiera. Señor, sé que me he equivocado, me apropio de 1 Juan 1:9, y lo segundo que debo hacer es creer en Él. Señor, toma el control de mi área financiera. No conozco cuál es la situación financiera de cada uno de ustedes, conozco la mía. Pero lo que sí sé es que si yo le digo al Señor, Señor, hasta el momento estoy donde estoy porque he sido un mal administrador, yo te ruego que a partir de ese momento seas tú tomando el control de mi área financiera, Dios va a hacer una obra. Dios va a hacer una obra. Pero debemos soltar el control, debemos soltar el timón y decirle, Señor, ahora seas tú tomando el control de mi área financiera. Lo tercero, la prioridad número 1, darle al Señor lo que le corresponde al Señor. Si yo voy a confiar en el Señor de que Él va a tomar mi área financiera, pues lo lógico es que yo crea en las promesas del Señor. El Señor dice en su palabra que debemos diezmar como una obligación con bendición. Y entonces, la consecuencia lógica es que si yo le entrego el control de mi vida al Señor y yo espero que el Señor actúe en mi vida, yo voy a diezmar. Y voy a probar el corazón. Voy a probar mi corazón con el Señor. ¿Vale? Cuarto, debemos renunciar a todo aquello que ofende a Dios. Recordemos la lista de pecados, y vuelvo y aclaro, no era una lista completa, apenas eran unos cuantos, pero si hay algo que yo estoy haciendo equivocadamente, alguna de estas cosas que atrae maldición a nuestra vida, pues debo renunciar a ello. ¿Vale? Quinto, elabore un presupuesto mensual y cúmplalo. Siempre que pueda, ahorre para los días malos. Probablemente a algunos de ustedes le pasaba o le pase como me pasaba a mí, y es que me preguntaba a mi esposa, ¿cuánto es nuestro presupuesto mensual? Y no tenía ni idea. Sabía que había que pagar una cantidad de cosas y sabía más o menos cuánto era lo que costaba cada cosa. Pero si yo tenía que dar un balance mensual de cuánto eran nuestros gastos, a veces me pillaba porque no tenía ni idea realmente de cuánto era el presupuesto. Y eso es falta de planificación. Si yo no sé realmente cuánto estoy gastando, es fácil endeudarme más de lo que puedo pagar. A veces cedemos ante las tentaciones de ofertas que nos dicen, mire, compre ahora y pague en octubre. O, mire, pague usted a los primeros 6 meses de 50 euros mensuales y luego a los siguientes meses pague 150. Y bueno, empezamos a hacer cuentas rápidas en nuestra mente y decimos, sí, a mí me sobran como unos 50 euros mensuales, así que yo puedo cubrir eso. Pero tomamos decisiones a la ligera. La mayoría de esas decisiones sin consultar con el Señor. ¿Vale? Y sí, podemos empezar pagando los 50 euros mensuales, pero cuando nos empiecen a llegar las deudas, las cuentas de 150, vamos a estar abrochados. ¿Vale? Entonces, un principio también muy importante para ser libres financieramente es sentarme y hacer un presupuesto claro de lo que recibo y de lo que gasto. Y en la medida en que yo pueda ahorrar, es importante también, ¿por qué? Porque siempre habrán días malos. Siempre habrá momentos donde la cosa escasea un poco y deberíamos todos tener un pequeño colchón del cual poder echar mano para poder cubrir ciertas necesidades importantes. Si no sabemos cuánto estamos teniendo y cuánto estamos gastando, pues dos cosas van a pasar. Una, nos podemos seguir endeudando fácilmente, y dos, no podemos recortar gastos. Es más, nos metemos en cosas innecesarias. Pero el último de los principios aquí es, mire usted qué deudas tiene y trate de pagarlas. Yo sé que tengo un par de deudas, pues no voy a meterme en otras deudas hasta que yo no cubra estas que tengo. ¿Vale? ¿Estamos? Bueno. ¿Hay alguna pregunta de esto? Pues está claro, transparente, como el agua. Como el petróleo. Como el petróleo.
Miren, realmente todo esto que hemos hablado hoy, toda esta predicación y todos sus principios se podrían resumir en este único versículo. Si yo quiero experimentar libertad financiera, lo único que tengo que hacer realmente es poner en práctica lo que dice 1 Timoteo 6, versículos del 8 al 11. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El amor al dinero nos roba lo que le pertenece a Dios. Lo más importante debe ser el Señor. Y como consecuencia de yo ser fiel con el Señor va a darme el sustento que necesito. Porque Él es un Padre. Amén. Así que quiero invitarles de verdad para que oremos y para que primeramente reconozcamos si hemos cometido errores o si no estamos siendo fieles con el Señor, que nos hemos equivocado. Y lo segundo que quiero que hagamos es que le entreguemos al Señor el control de esta área financiera. ¿Les parece?